Sergio Molina, que también está online, ¿verdad? Sí. Muy bien, de acuerdo. sí. Molina, Estamos listos. ¿Se escucha bien? Muy bien, perfecto. Adelante. Es especialista en Economía y en Negocios en la Universidad Medellín, en Colombia. Es magíster en Gobierno de la misma universidad y es doctor en Filosofía por la Universidad UPB en Medellín. Realizó 2 investigaciones postdoctorales en la Universidad Autónoma de Madrid. La primera titulada, un título muy sugerente, El amor como modo fundamental, y otra segunda en la Universidad Pontificia de Salamanca, bajo el título Dignidad humana, aportes al concepto desde el realismo metafísico y el personalismo filosófico. Además, ha escrito un libro que se titula Razonamórate, creo que lo he dicho bien, la importancia de pensar el amor, editado por Penguin Random House, y además es colaborador y columnista de revistas y periódicos sobre su temática de investigación, que abarcan el amor, la dignidad y la esperanza. Sergio Molina nos va a hablar en este caso sobre la esperanza como capacidad humana, más allá de un asunto contingente y último, una cualidad prevalente en todos los seres y razón de su sacralidad. Tiene la palabra y 20 minutos para su presentación. Muchas gracias a los organizadores y a la audiencia del Congreso Mundial de Personalismo. Muchas gracias a mis antecesores y felicitaciones al doctor Núñez con su tema de la organización, al padre Antonio Panaro, la capacidad del acto humano, la conciencia y esa alusión a San Juan Pablo II. Me parece bellísima. He reflexionado sobre la esperanza. La metodología que voy a utilizar es hacer una lectura y también hacer algunas reflexiones en directo con ustedes. Y he reflexionado sobre ella, sobre la esperanza como capacidad humana, más allá de un asunto contingente y último. Quiero que pensemos, que reflexionemos en la esperanza como una cualidad prevalente en todos los seres humanos en razón a su sacralidad. El personalismo reconoce la capacidad humana. La esperanza es eso, una capacidad, una potencia del hombre. Asumo que ese hálito sacro inmanente yace incluso en la persona más nihilista que se nos acerque. Los mundanos dirán que los acontecimientos son menester del destino, de la vida. El materialista apuesta a la esperanza como una mera posibilidad. No obstante, el esperanzado confía, llamándole según su cosmovisión fe u optimismo. Lo que a la luz de la posmodernidad incluso le llaman actitud positiva. La esperanza es un fenómeno trascendente y no es un mero estado de ánimo, mucho menos es, como dijera Nietzsche, comillas, el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. No, eso no es. Quizás sea cuestión de semántica, pero todos habrán de concordar en que esa pequeña luz que súbitamente ingresa por un resquicio de una caverna oscura se llama esperanza. Mi propuesta es que la esperanza debe situarse más allá de la instancia final, lejos de la denominación como tabla de náufrago. La esperanza no se reserva para el final de los acontecimientos, como lo sugiere el mito. La esperanza habita en el hombre cuando éste hace uso de su razón y reconoce su capacidad. El posmodernismo ha hecho tendencia con una expresión, aquella que sugiere todo va a estar bien, y con otra, entre comillas, que sugiere espera siempre lo mejor. Son sentencias casi nunca razonadas, ni siquiera sentidas, casi a modo de un decir sin fundamento. Es más una mera repetición que una consideración sustancial y esencial. Yo he observado que la esperanza asiste a unos pocos que sienten que ya no hay nada por hacer en términos humanos y que como última instancia se esperan en su religiosidad y en su creador como salvador. Por el contrario, yo pienso que todos deberíamos considerar la esperanza antes, durante y siempre posterior a los acontecimientos. Nótese que no determino el acontecimiento como bueno o malo. Estoy convencido de que la esperanza no se debe invocar en el estadio adverso. Debe yacer siempre en el que espera, más aún, en quien sabe esperar. Saber, entre comillas, saber esperar implica haberse preguntado por la esperanza y plantearla como una capacidad propia
que es mi propuesta principal, la esperanza como capacidad fundamental en el hombre, así como en alguna oportunidad investigué sobre el amor como modo fundamental en el hombre. Asimismo es ahora la esperanza, una capacidad fundamental en el hombre. Por lo tanto, es una capacidad susceptible también de ser incentivada y tenida a la mano siempre. Quiero decir con esto que la esperanza se puede establecer como un hábito, como un ejercicio, como una disciplina, como una potencialidad en las personas. Por otro lado, planteo que la esperanza, aunque misteriosa aparentemente, no se resiste a la razón para fundamentarla. Así, la esperanza huye a los porque sí y se fundamenta en muchos porqués. La esperanza es un acto dual porque es sagrado y producto del ejercicio de la razón que la confirma, que advierte que la circunstancia no necesariamente tiene carácter negativo por adverso que parezca. Asimismo, en caso de que la circunstancia le sugiera un vaticinio nefasto y definitivo, el esperanzado aguarda lo sobrenatural, lo extraordinario, incluso aguarda el milagro. La esperanza no solo debe quedarse en la instancia peyorativa que muchos le asignan como lo último, lo que aparece después de lo cierto, de lo considerado justo, posterior incluso al talento y a la destreza del hombre en un acto o en una causa. Incluso, como ya se ha dicho, la esperanza no debe concebirse como un producto de la suerte. La esperanza se invoca como voz que alienta al sufriente, pero se tiene presente tanto en momentos de bonanza como en momentos de gloria. Particularmente me llama la atención el hecho de que la esperanza se enfrenta frecuentemente a la ciencia. Miren, la contradice. Si bien no le viene bien su sentencia, el esperanzado desafía al vaticinio humano, al diagnóstico médico, al pronóstico, a la tendencia, a la media, a la normalidad y a la lógica. La esperanza en el hecho favorable es vista por muchos insensibles como anormalidad, como caso excepcional y exótico, como estado incluso para muchos risible. Viendo a la montaña moverse o al mar retroceder, el incrédulo, entiéndase al incrédulo como el poco esperanzado o al que sintiere vergüenza de aceptar acontecimientos halagüeños. Ese incrédulo seguramente persistiría ante esos dos fenómenos en justificaciones terrenales, al mismo tiempo que el esperanzado miraría al cielo y sonreiría maravillado y congraciado. Pero dejemos esta parte para que hablemos también del desesperanzado. Atención, el desesperanzado y sus porqués. Su estado, me pregunto yo, y su condición es producto del desencanto, del desengaño, de la frustración que le produjeron hechos precedentes, fallidos. ¿Qué le faltó al desesperanzado? Haber crecido en doctrina, en fe, en paciencia, en conciencia de actos venturosos. La esperanza ni siquiera parece un concepto extraviado. Para muchos está olvidado, atención, ni siquiera extraviado, muchos lo han olvidado. Me pregunto, ¿de dónde viene y qué explica la desesperanza? Es decir, esa contraposición. La desesperanza viene de la sociedad del sin tiempo. Algo sí se hace evidente. La esperanza puede incluso fomentarse, puede estimularse, puede invocarse como una capacidad humana y no como una habilidad más. Evocando a Aristóteles, cito comillas, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Cierro comillas. Y yo planteo que ese hombre despierto es el que acude a su razón como capacidad. En la esperanza, entonces, excelsa, pero posible en la persona. Es esa esperanza excelsa, pero posible en la persona. Partamos de la definición y etimología de la esperanza, no solo a los mitos, en este intento por establecer una brújula. El término griego elfis proviene de la raíz vilke, del que proceden volere y willen, querer, en latín y en alemán respectivamente, así como voluntas, voluntad, y evoca, deseo. Me gusta una cita de José Arregui Olaizola en la que se pregunta, y es pertinente aquí, ¿qué es pues la esperanza según estas raíces? ¿Es desear, aspirar, moverse, es vivir de acuerdo a la vida o al mundo? Es, sin lugar a dudas, moverse feliz deseando, y es hacerse presente y hacer presente lo deseado para el futuro, viviendo de acuerdo a eso esperado. Observen que la esperanza, la paciencia, la confianza, la fe, tan contrarias a la certeza,
Casi siempre se practican sin razonar, se vuelven un decir y un sugerir dentro de los discursos de aliento. Vale la pena advertir que esperar lo mejor, comillas, esperar lo mejor no es quedarse quietos. Tal aseveración implica el aguardarse en algo y en alguien que asiste en la coyuntura, pero que no supone que el asistido dejará de remar. Por el contrario, el acontecimiento del evento esperado se hace más posible en la medida que se sumen los buenos actos terrenales con la virtud de saber esperar. Hablemos entonces de la esperanza como elemento implícito. Un objetivo fundamental nos debe ocupar. Es el intento por determinar si es posible concebir la esperanza como un elemento implícito, es decir, inmanente, sagrado, si a bien se quiere, y yo lo quisiera así. Y sin duda para mí un elemento esencial en los hombres, independiente de su fundamento religioso o su parecer espiritual. De igual manera, hay que recalcar y difundir que la esperanza no es una salida contingente, como vengo insistiendo, es decir, no se acude a ella únicamente como último recurso del hombre que está ante la posible derrota. La esperanza es de la naturaleza de los hombres y no pertenece a otro mundo o dimensión. Así lo aclara nuevamente Arregui. Y dice, comillas, lo que nos importa es lo que debemos y podemos hacer para transformar el mundo en que vivimos. Luego, cierro comillas, luego la esperanza es posibilidad de cambio para un buen porvenir. Ya lo dije y lo repito, la esperanza es también un verbo reflexivo, es decir, puedo esperanzar y esperanzarme. Enuncia entonces Fernando Rielo, filósofo español, fundador de los misioneros identes en concepción mística de la antropología. Comillas, por eso todo ser humano tiene deseo, aspiración y sed de absoluto, tendencia al bien, a la verdad y a la hermosura, capacidad de amar, creer y esperar. Cierro comillas, repito ese último aparte. Capacidad de amar, creer y esperar. En tal sentido, voy a insistir, si bien sea inmanente y sacra, la esperanza no solo viene de arriba. Consideremos ahora el riesgo de quedarnos en la esperanza disfrazada de optimismo y buena cara en la posmodernidad. Debemos también considerar otras formas que alimenten la confianza de los hombres y que no estén enmarcadas necesariamente dentro de los cánones de la esperanza como ha sido conocida e invocada desde siempre por la religión. Escuchemos incluso ese barullo de ideas posmodernistas que hablan quizás a la ligera de amor propio, actitud, buena cara o mirada optimista sin razonar siquiera en sus fundamentos. La esperanza es una virtud clara que no debe admitir sutilezas ni aparentes sinónimos. Ante todo porque el término acciona sobre alguien, es decir, sobre el esperanzado, la persona. Esa persona que espera ese suceso, ese algo de alguien. Luego, la esperanza es un estado que implica simultáneamente lo que viene y una gran pregunta, ¿de dónde o de quién viene? Y de una vez para el que es religioso le está confirmando el acontecimiento y también el creador. Es clara la incidencia de la esperanza en el hombre que le permite seguir, pero no desde la insaciable carrera y el esperanzado no evidencia un frenetismo. Oigamos cómo lo define Bloch. Somos criaturas esperanzadas. Esa esperanza nos da aliento, respiro, y el respiro nos permite ponernos en pie y seguir adelante, aunque no lleguemos. Cierro la cita de Bloch. Citemos ahora a Bauman en términos de optimismo y pesimismo, si intentáramos asimilarlo a esperanza y desesperanza. Comillas. Ni el optimismo ni el pesimismo transforman el mundo. ¿Entonces qué? Primero, insiste Bauman, hay que convencerse de que el mundo tal vez se pueda mejorar. Y segundo, seguir en el empeño a pesar del fracaso. Cierro comillas y cita de Bauman. Ello es lo que tiene la esperanza y el esperanzado, que no admiten quietud en el que aguarda, más sí
serenidad y confianza mientras avanza. Así, cuando aludimos a la esperanza dable a la razón y al escrutinio, no desestimamos su carácter excelso, aunque lo planteemos como asible. Puedo ser entonces conscientemente esperanzado. Miren la capacidad de la conciencia humana aplicada a la esperanza. Yo puedo ser conscientemente esperanzado, incluso saberme en esperanza, saberme esperanzado. Sobre la inquietud de si la esperanza es un concepto que se pueda fomentar, planteo lo siguiente. Desde luego, tanto como se puede testimoniar el amor y lo virtuoso, es posible también enseñar e invitar a ser esperanzado. Un hombre o mujer que además de conocer el concepto, lo reflexione y lo entronice, tendrá de la mano a la esperanza como cotidianidad. Insisto, no como posibilidad y menos como una ocurrencia o algo reservado a la crisis. El verde esperanza del que tanto se habla y del que se le atribuye al cultivador y a su cosecha es evidencia de que su color da cuenta de la posibilidad del vigor y vitalidad de lo cosechado. El verde anuncia el fruto que vendrá. Así, el esperanzado no solo tiene fe, también tiene precedentes que le insinúan que lo mejor viene. Tiene evidencia previa de los acontecimientos, mucha o poca, pero tiene evidencia. Varias preguntas son pertinentes. ¿En quién confiamos para difundir la esperanza? ¿Y en manos de quién está infundir la esperanza en estos tiempos en los actos del hombre? ¿Es menester, me pregunto, únicamente de ministros y sacerdotes, de los maestros o de los entrenadores de ánimo modernos que contratan las organizaciones por su actitud sonriente y movimientos deliberados? Asimismo, pienso que la esperanza confirma el hecho cambiante del mundo que está al vaivén de lo bueno, lo malo, lo deseable, lo esperable, y sobre lo cual nos podemos preguntar, ¿se espera de afuera? Qué gran pregunta. ¿Se espera de afuera? ¿Se espera de un suceso que me sobrecoge? ¿Puedo incluso esperar de mí? La esperanza debe ser un sentimiento diario al despertar y al dormir. Al mismo tiempo, un aguardarse a la vista y a la distancia, tanto a corto como a mediano y largo plazo. Dentro de las tantas características de la esperanza como capacidad está la de su cercanía con la resiliencia, dicho de paso, un concepto en boga por estos tiempos. El esperanzado acepta, entiende un nuevo estado, no se basta en conformidad. El esperanzado entiende las circunstancias si ésta no cambia o si su cambio se hace lento. Varias hipótesis surgen en cuanto a la esperanza como capacidad. Y yo me pregunto, y también afirmo, la esperanza es un concepto del que todos hablamos como circunstancia de hombre en desgracia, y por ser contingente no se profundiza como virtud del hombre, es decir, un hombre esperanzado, ni el fundamento por el cual se esperanza, porque el creador y la creación le quieren para lo mejor. Poco nos ha sido enseñado el concepto de saber esperar, no solo como sinónimo de paciencia o mera actitud, sino como cualidad constitutiva del hombre, no como un recurso cualquiera. Afirmó el filósofo y ensayista Cioran, comillas, la utopía es una mezcla de racionalismo infantil y angelismo secularizado, cierro comillas. Este anuncio de Cioran se contrapone a lo que planteo de la esperanza como capacidad humana. Según mi planteamiento, la esperanza, al tener doble condición, recuerden, sacra, también racional, plantea en el hombre, comillas, ayudar a que el milagro se haga posible, cierro comillas. El acontecimiento favorable y sobreviniente en el hombre no se deja al designio divino, exige de la acción humana, de que considere la posibilidad del acontecimiento que viene, quizás de la deidad, que procura lo mejor y virtuoso para él. Varias conclusiones y las cito rápidamente para terminar. La esperanza no es reconocida como capacidad humana, ya lo hemos dicho, ni como cualidad esencial del hombre, ni como virtud que el hombre puede incentivar. La esperanza se abandona en la espontaneidad y no debe ser así. El ser puede esperanzarse o no, sin embargo, puede estar como semilla de todos los seres. Unos la conciben producto de la fe depositada en su Dios, mientras que otros la disfracen de optimismo. Quiero decir también que la esperanza se puede y se debe enseñar, testimoniar y en esa medida fomentarla. La esperanza es un misterio valorable, es característica evidente en el que cree que sus acontecimientos no se deben ni a la suerte ni a su experticia en una labor. Antes que las habilidades está la esperanza, incluso la misma esperanza se puede concebir como habilidad desarrollada una vez se descubre en cada persona. Aquí estamos con un modo esperanzador.
El hombre está para creer, para esperar y dar mensajes de esperanza a su prójimo. Hay esperanzados no confesos, atención a esto, nos rodean esperanzados no confesos. ¿Por qué no lo reconocen? Pareciera que declararse esperanzado denota debilidad por aceptar que la posibilidad depende de otro. Un hombre con esperanza es la génesis de una sociedad esperanzada. Insisto, la esperanza tiene una particularidad, remite a un ¿de dónde? Y o ¿de quién viene eso nuevo? Ese nuevo acontecimiento que es la esperanza, ese nuevo suceso. Termino citando a Rayuela de Cortázar, comillas. Probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es el de la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Señoras, señores, respetada audiencia, la esperanza está ahí, dispuesta al hombre, viene con la vida. Hay que despertar al hombre al personalismo y hay que despertarlo en cuanto a la existencia de la esperanza, al desarrollo de esa capacidad para que la incentive y también para que la ejerza. La esperanza no es poner buena cara para atraer buenas nuevas. Tampoco es esperar algo por venir más allá de un misterio. La esperanza significa reconocer que el hombre es una criatura dable a lo bello y dable a lo virtuoso, y que en ello se aguarda, confiado y sereno. El hombre tiene evidencia y certeza de que él es y está para lo bueno y para lo bello. Muchas gracias por su atención. Sí, mi pregunta es para el doctor Sergio y, bueno, no sé si está, pero, bueno, mi pregunta va enfocada un poco a los jóvenes. O sea, por ejemplo, los jóvenes que desde que son bebés, bueno, ahorita uno lo ve en las generaciones, están expuestos a las pantallas, a las redes sociales, pero van como desarrollando unos hábitos muy arraigados y ya cuando crecen piensan que tienen como un destino fatal, ¿no? Porque se ven, ahorita uno ve una serie en Netflix, ese tema ya lo he hablado con otra gente, ¿no? De jóvenes que están como condenados por sus pasiones o por sus tendencias, entonces están así y así se quedaron, ¿no? Y lo que queda es como aceptarte así, o sea, no hay como cabida a la esperanza, ¿no? ¿Cómo hablarle a esos jóvenes de la esperanza, de que se puede salir de eso? O de, yo lo veo muy relacionado con el tema del sentido, pero no sé, que el sentido te permite llevar como esa causalidad hacia, bueno, hacia un sitio, ¿no? Hacia que tenga sentido, pero no sé cómo lo ve usted. ¿Cómo no? Muchas gracias. Se puede hacer a partir de la cuestión. No debemos temer cuestionar, no debemos temer contradecir, incluso en esos acontecimientos. Es verdad lo que usted manifiesta, hay un sobreestímulo, hay un hiperestímulo y estamos dados a las sensaciones. Per se las sensaciones no son malas. Son malas las sensaciones en la medida en que se hagan como un acto reflejo, se asuman como un acto reflejo y no como un acto razonado. La razón entra aquí a mediar y a jugar un papel importante. Pareciera cuando hablamos de incluso amor o dignidad, dos temas que yo he profundizado ampliamente, y pareciera que dijéramos como que o sentimos en el caso del amor o razonamos, es decir, como que me lo dice la conciencia o me lo dice la sensación y aparece el placer, no el gozo, y aparece lo pasajero. Pero también podemos pensar que la razón es bienvenida, incluso al legitimar el sentimiento y legitimar la sensación, la puede legitimar la razón. Por lo tanto, no son los medios, desde luego, es el contenido. Y no solamente el contenido, es la guía y la instrucción. Todo contenido de cualquier medio debe admitir la cuestión y enseñar a nuestros jóvenes a que cuestionen y a que tengan varias versiones, a que haya una cosmovisión y quizá una visión cosmoteándrica donde solamente no se aprecien ellos, sino que aprecien al otro. Y desde luego enseñarles esa donación del personalismo y es entender que mi circunstancia es la circunstancia del otro. Entonces es bellísimo ese momento cuando me reconozco y simultáneamente reconozco al otro. ¿Qué puedo ver yo en los realities de televisión? Un modelo tan al que se está acudiendo permanentemente, donde se quiere poner y el voyeur disfruta ver la circunstancia quizás adversa del otro, pero es porque también puede reconocer su vulnerabilidad. ¿Cómo puedo hacer de un reality algún elemento de instrucción? Hace falta finalmente la guía
de la persona que esté acompañando, para que no nos quedemos con una sola única versión, sino que también la esperanza yazca como posibilidad probable y no solamente como optimismo. De nuestra mesa de comunicaciones, damos las gracias a los tres ponentes